es muy difícil no quedar impresionado por esto, pero vamos a tratar de ser lo más precisos posibles para quienes no tienen una noción concreta del conflicto. Tengo aquí un comunicado que dice: el municipio de Quilmes informa a los vecinos que el 28 de abril de 2014 la empresa concesionaria Covelia Sociedad Anónima ha suspendido la prestación del servicio de recolección de residuos en el distrito, para el cual tiene un contrato vigente hasta el próximo 5 de mayo. Esto se da tras la decisión tras la audiencia del Ministerio de Trabajo de la provincia entre el municipio, la empresa y el sindicato de camioneros, donde el municipio de Quilmes, Barba, deja en claro su decisión de municipalizar el trabajo. Ahora, no te bastó con lo que había pasado en Esteban Echeverría, no, lo digo hablándolo, uno lo trata de tomarlo de un modo más gracioso, pero es muy duro. El comentario de Pablo Moyano, además de hablar de 1, 2, 3 muertos, dice: mataron a un intendente. Sí, la verdad que es duro, lamentable que un dirigente sindical nacional de un gremio importante, lo dije, como camioneros, tenga estas expresiones públicas que son temerarias y son además, de alguna manera, intencionalmente incitando a cometer acciones violentas, ¿sí? Porque cuando dice 2 o 3 muertos, obviamente está pensando que va a haber una acción violenta, pero cuando dicen que una persona, por ser despedida, mató al intendente, sí, claro, está dando a entender que está bien que mate al intendente, está bien que haya 2 o 3 muertes. Eso es la verdad, es aberrante escuchar esa afirmación pública, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, también la declaración de Hugo Moyano, la verdad que en el plenario decía: está preparado para la guerra. En un país que estamos tratando de profundizar la democracia, respetar los derechos humanos. Acá no hay persecución, no hay violencia del Estado, no hay nada. Hay vigencia plena de los derechos. Está convocando una movilización por la inseguridad, convocando la guerra. Sí. Es bastante irrazonable esa posición. Pero bueno, yo he llamado a la tranquilidad. Nosotros no hemos contestado agravios, nada. Simplemente hoy en el Día del Trabajo, hoy los dirigentes sindicales de la Argentina deberíamos estar celebrando que durante esta década ganada en el trabajo se ha creado 6 o 7 millones de puestos de trabajo. Ese debe ser el festejo. Que hay una ley para tratar de terminar el trabajo negro, que es una ley, un proyecto de ley para el registro en blanco de todos los trabajadores argentinos. Las paritarias, ¿no? 10 años de paritarias consecutivas. Por lo tanto, esta es una discusión secundaria, pero que además no es nueva. Lo que pasó en Esteban Echeverría pasó en Quilmes. ¿Podemos, Barba, explicar cómo es el conflicto para definir la cuestión? El conflicto concreto es: nosotros venimos prorrogando. ¿Por qué? En una licitación anterior no pudimos que otras empresas se presentaran. Se cartelizó la licitación y se presentó Covelia solo. Con lo cual Covelia presentó un 100% por arriba. Dijimos: imposible. Si pagamos Covelia no le pagamos el sueldo al resto. ¿Cuándo fue esa, Barba? Hace 1 año y medio atrás aproximadamente. ¿Qué porcentaje del presupuesto? Le dijimos prorrogamos porque no teníamos equipamiento. Te preguntaba, Nora Veiras, ¿qué porcentaje del presupuesto más o menos abarca? Hoy, si tenemos que aceptar lo que dice para esta etapa que viene, de los impuestos municipales, no de coparticipación, es prácticamente el 50%. ¿Está? Entonces, ¿qué dijimos? No podemos. Vamos a equiparnos y vamos a hacer lo propio, como corresponde, porque es un servicio básico esencial que siempre estuvo en manos del municipio. La privatización fue de los 90. Hay que recuperar el rol del Estado, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente el gobierno nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sacó una línea de créditos para promover la fabricación de camiones, promover el equipamiento del municipio, de los municipios, y nosotros solicitamos el crédito hace 1 año y medio atrás. Nos otorgaron el crédito, hicimos la compra de los camiones, todo que se terminó ahora. Presentamos al Consejo Liberante y nos aprobó el crédito para equipamiento para hacer el servicio municipal. Y prorrogamos hasta el día de la fecha, última prórroga, a la empresa Covelia. Y hace 2 meses que nos preguntaron y dijeron: no, se termina. Nosotros vamos a hacer la recolección con trabajadores municipales a cargo del municipio. No va a haber más empresa privada en Quilmes. Con el punto de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Primer punto. Bien, entonces ratificamos ellos hace 2 meses ya le comunicaron, la empresa envió los telegramas que se terminaba
la recolección de los servicios y por lo tanto los trabajadores van a cobrar el 100% de sus indemnizaciones que tiene que estar a cargo de la empresa. Claro. Punto. Sería bueno que el sindicato de camioneros presione a Covelia para que Covelia, en los contratos que tiene, tome gente también, se haga cargo de la responsabilidad social. Es muy fácil decir, no, bueno, a Covelia no le hago nada, le vamos a exigir al municipio que lo que paga el municipio lo pagan los vecinos, que son trabajadores, y muchos trabajadores humildes también, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí, nosotros presentamos en el Ministerio de Trabajo de la provincia, dijimos, señores, nosotros nos vamos a hacer cargo del personal, choferes, recolectores, con el salario similar a el que tiene hoy. Porque en Quilmes hay también trabajadores con mucha antigüedad que están cobrando salario importante como recolectores, ¿verdad? Ahora, no, eso tampoco es una salida para ellos. En ese momento dijeron no, o somos del gremio camionero o no somos nada. Entonces, yo le planteo esto a los trabajadores municipales. Hemos hecho una reunión con la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es el Cholo García, de Avellaneda, que pertenece a la CGT de Moyano. Entonces le digo, bueno, pero, a ver, yo estoy equivocado, ¿ustedes qué quieren? ¿Que los servicios municipales estén en manos privadas o que vuelvan al Estado? No, queremos que vuelvan al Estado. Entonces, ¿por qué no le decía al compañero Hugo que reconozca que eso fue otra etapa de la historia de este país, que en esta etapa, donde el rol del Estado es cada vez más fuerte, más firme, en defensa del empleo, que pasen, ¿y cuál es el problema? Y que esos trabajadores se incorporen a la planta municipal. Eso es lo que quieren los trabajadores municipales. Y muchos de los compañeros que están ahí también tienen temor a que les pase algo, más cuando escuchan estas declaraciones. Yo les digo a los trabajadores, acá públicamente, a los compañeros que están en la puerta del municipio, que muchos son vecinos, que me conocen, porque cuando otros los reprimían, el único que fue ahí a defenderlo fuimos nosotros con el sindicato metalúrgico. Saben muy bien los que les digo, que no tengan temor, que este municipio y este intendente los va a incorporar y les va a reconocer el salario y va a tener otra condición más, que es la estabilidad laboral en el Estado, no una empresa privada que va y viene. ¿Me explico? Entonces, tranquilo. Por eso en este día le quiero garantizar eso a los compañeros. Pero sí decirle que va a ser un servicio municipal y no va a estar más privatizado. Y bueno, que Moyano entienda esto, que ya no pertenece más. Punto. Y nosotros creemos hoy que la discusión, no tenemos que... el problema del sindicato, ¿cuál es? Los trabajadores, que se queden tranquilos, van a estar en planta. ¿Cuál es el salario? Que se queden tranquilos. Yo sé lo que es discutir un salario porque discuto la paritaria de la UON porque todavía sigo siendo un dirigente de la UON. Nosotros discutimos una paritaria del 29.6 hace pocos días para todo el año y fue una señal para el movimiento obrero argentino, ¿no es cierto? Algunos criticaban, decían que era una paritaria a la baja, pero nosotros, yo digo, también hay que tener responsabilidad de la dirigencia sindical. No estas declaraciones, compañeros. ¿Cuál es la responsabilidad? Defender el empleo, defender la industrialización en la Argentina. El mundo tiene una dificultad enorme de empleo. Hay un proceso de deflación mundial. En Europa, en Estados Unidos. Los dirigentes sindicales tenemos que entender esto. Tenemos que ser responsables a la hora de defender el salario y el empleo y el programa y el proyecto de industrialización de la Argentina. Porque si no hay industria, si no hay empleo, no se va a poder sostener cualquier pedido que se haga a la ligera. ¿Entiende? Entonces, esto es la discusión de fondo. Y la otra discusión que tenemos que tener los dirigentes sindicales, en este momento crítico de la Argentina, ¿saben cuál es? Hay que plantarse en nuestro país a defender la posición de nuestro gobierno frente a los fondos buitre para pedirle a la Corte de Estados Unidos que salga a favor de la Argentina porque así tenemos un destino, tenemos posibilidades de seguir trabajando, de seguir invirtiendo, de seguir generando inclusión social a través de los programas de la Argentina Trabaja, el Progresar, el salario universal por hijo, las jubilaciones, la movilidad jubilatoria. Eso tiene que estar discutiendo el movimiento obrero. Sin duda, queda bastante claro expresado la estructura del conflicto y recuerdo un sistema de prioridades que decía primero la patria, después el movimiento y después Edgardo Moca. Bueno, gracias. No, a mí me parece que
no voy a sumar nada porque la explicación que da el Barba, yo tenía algunas preguntas, pero él ya las contestó en la propia intervención, sobre todo la cuestión del salario, que en algún lugar se dijo que el cambio iba a significar un perjuicio salarial para los trabajadores. Porque además esta movida tenebrosa, mafiosa a la que estamos asistiendo, no sería posible si no hubiera un dispositivo mediático, político, que está buscando todas las formas de generar una situación tensa y violenta en la Argentina. Moyano empieza a romper, Hugo Moyano y Pablo Moyano, pero sobre todo Hugo Moyano, empieza a romper con el gobierno bajo el argumento de que quiere que el futuro presidente de la República por primera vez sea un trabajador. Entonces se habla de una especie de partido de neolaborismo y demás. Quedó claro desde el principio, como ocurrió no solo con Moyano, sino con todos los que se fueron de la alianza con el gobierno, con supuestas posiciones más populares que el gobierno, quedó claro que el lugar de Moyano no es de ser candidato a presidente de ninguna fórmula de derecha, el lugar de Moyano es la calle, el lugar de Moyano es el patoteo, el lugar de Moyano lo vimos desde las escenas que se mostraban con el tema del transporte de combustible, el lugar de Moyano es esa parte que la derecha le ha encargado de complicar la gobernabilidad sobre la base de utilizar la calle para la violencia. Ese es el lugar de Hugo Moyano. Pablo Moyano ejecuta ese rol con una calidad, digamos, inmejorable, digamos, el rol de patotero y de persona sin argumento le va muy bien a Pablo Moyano. Entonces yo creo que el caso de Quilmes, el caso del intendente Gutiérrez es un caso testigo, que no es un problema, dejó de ser un problema de Quilmes, este es un problema político político de orden nacional. Hay que evitar que las políticas públicas estén bajo la amenaza de los paros salvajes, bajo la amenaza de la violencia y sobre todo cuando se habla de muerte. Creo que alguna mínima tradición del movimiento sindical, lamentable, un movimiento obrero como el argentino que tiene gloriosas tradiciones, también tiene en su seno el uso de las armas. Alguna vez se ha usado en contra del propio pueblo y del propio movimiento obrero, y yo creo que esto está llamando la atención de la necesidad de un movimiento sindical como el que necesitamos para apoyar un proyecto de cambio. Sí, es notable el silencio desde ciertos ámbitos políticos, ¿no, Raveiras? Sí, no, bueno, yo primero eso. A mí la verdad me parece que es realmente grave que un dirigente sindical de proyección nacional, y siendo el hijo además de uno de los titulares de una de las centrales gremiales, tenga ese discurso con ese tenor de violencia y que no haya una condena explícita de la dirigencia política, independientemente del partido al que pertenezca. Me parece que la Argentina ha sufrido demasiado como para que se pueda legitimar naturalizando o invisibilizando esa clase de discursos. Pero yo le quería hacer una pregunta a Álvaro Gutiérrez con respecto a si hay algo, digamos, si uno mira desde la observación solamente, suena absolutamente irracional que haya un reclamo al municipio y no a la empresa que va a ser la que va a dejar sin trabajo a los trabajadores. Entonces la pregunta obvia es de quién es Covelia. Si realmente las sospechas que existen sobre la pertenencia de esa empresa a la familia Moyano es lo que está detrás de este gran negocio de la recolección de residuos en muchos distritos del conurbano bonaerense. Bueno, digamos, a mí no me consta que tenga un vínculo societario, digamos, en términos de una empresa, pero es evidente que ellos actúan en conjunto en la presión para conseguir objetivos. O sea, la empresa quiere más presupuesto cuando son las licitaciones, porque con eso, digamos, el sindicato consigue más salario, que desproporciona también, obviamente, con el resto de la actividad. Y en eso actúan de una manera en conjunto, porque hoy yo digo, hoy la empresa Covelia está cometiendo un delito en Quilmes. Y eso sería bueno, como dice usted, que alguien de oficio actúe. No sé cuál es el delito. La empresa, cuando se termina un contrato, no tiene por qué ir y bloquear las calles con sus camiones. ¿De dónde se vio? Que si le termina un contrato, la empresa bloquee con sus camiones al municipio para exigir que quiere seguir. O exigir qué hace con los trabajadores. Hoy, muy campante, decía, no, le pasamos la lista. No, yo quiero saber, porque durante 3 años que venimos pidiendo lista, presupuesto, cuánto se paga, no hemos logrado eso. Entonces queremos saber exactamente cuántos trabajadores reales, cómo se paga el salario, qué tipo de programación, qué tipo de cantidad de horas, etcétera, para tener un panorama exacto. Nosotros lo sabemos.
por eso lo presupuestamos, por eso lo licitamos. Ahora es difícil hacerlo con Covelia. Y entonces, cuando vienen los momentos de definir, como pasó en Esteban Echeverría, pasó también en Quilmes, en 2 oportunidades. Esta vez logramos tener los camiones. Gracias, como dije, al crédito Banco Nación de la Presidenta de la Nación, compramos el equipamiento y dije, bueno, ahora es municipal. Ahora es municipal. Y no vamos a cambiar esta decisión por más presión, por más lo que se haga. Los trabajadores, no hay problema que vengan adentro. Van a pasar a ser parte del plantel municipal con los derechos y los deberes que corresponden. Barba, Sandra Russo, creo que te preguntaba si está bloqueado en este momento el municipio. Claro. ¿En qué estado está sí, Quilmes y digamos, intempestivamente, porque el contrato no terminó. Esto es, termina el 5. Terminaría después, entonces uno deberíamos no pagarle, descontarle, hacerle una intimación judicial, en fin, un montón de cosas, pero esto implicaría, digamos, generar mayor enfrentamiento, no queremos. Le decimos a la empresa Covelia, públicamente, por favor, mande a retirar los camiones, porque se le terminó el contrato, no tiene por qué estar bloqueando las calles de Quilmes. La empresa Covelia, que tiene un detelar, el señor de Previstere, le pedimos que retire los camiones de la calle. La empresa suspendió la prestación del servicio antes de la finalización del contrato, exacto, además, ¿no? Porque termina el 5 el contrato. Deberíamos además multarlo y además cobrarle un montón de perjuicios que tiene la sociedad. ¿Es el sindicato el que se hace cargo del bloqueo? ¿La empresa directamente? No, la empresa dice que no puede controlar que le saquen los camiones de su lugar. De la empresa, sí, la empresa. Ahora, si yo pongo llave, no dejo que saquen los camiones. Después los trabajadores tendrán medidas de protesta, pero quiero decir, ahí queda evidente que la empresa también está presionando, porque si no, no puede tener los camiones en la puerta del municipio. ¿Cuánto es el monto del contrato que hasta ahora vigente? En este momento era 14 millones de pesos mensuales. Cintia García. Para aumentarlo a 24 lo que pedía. En los costos que ustedes hicieron, que tienen seguramente balanceados, y esos 14 millones, ¿tienen una justificación aproximada o son demasiados 14 millones? Para nosotros excedía, por eso venimos discutiéndolo, pero cuando licitamos, ya digo, nos pasaron 80% más. Claro, lo llevan a 24. No me pongan ningún camión adelante de Cintia García, por favor, quiero que... No, Covelia maneja el contrato de la recolección de basura en 12 municipios. ¿no? Y hay una fortaleza ahí en la afiliación gremial de Hugo Moyano. Porque uno piensa, si hay una estatización del servicio de la basura, uno podría, y Barba, vos sos dirigente gremial, que es válida la discusión sobre las fuentes de trabajo, con la empresa y con la municipio, porque serán las dos partes que están en juego. Ahora, poner la discusión sobre 1, 2, 3 muertos, o este planteo de la guerra que hace Hugo Moyano padre, sobre la mesa de negociación, evidentemente no es para negociar. Y hay otra cuestión, esto excede, como decía Edgardo, la cuestión del planteo de Quilmes, pero además cuando ayer hace la conferencia de prensa Moyano, justamente por la inseguridad, con la paradoja de hablar de guerra, en un momento dice: pero les propongo que vayan todos con banderas argentinas sin identificación gremial. Y esta es la pertenencia política de Moyano en este momento, asociado con lo más rancio de la derecha y de las patronales agropecuarias, con el Momo Benegal, que no lo veo cuestionándolo por el trabajo en negro de los trabajadores de los peones rurales. Me parece que el conflicto tiene esta dimensión política. ¿Por qué ponen esta discusión de los muertos sobre la mesa de negociación? ¿Cuál es la mirada política que hay detrás de eso? Bueno, yo creo que ellos están tratando de provocar una situación a la cual nosotros no vamos a entrar, porque para poner como que este gobierno va a reprimir a los trabajadores, por lo tanto justifica la acción que quieren hacer. Yo estoy absolutamente en contra de la decisión del paro nacional, dije lo que teníamos que discutir los dirigentes, como también ahora de una movilización en la Plaza de Mayo, cuando hay una intención política y una decisión política y una práctica colectiva de todos los intendentes del conurbano, de todos, de tratar de apaciguar, de tratar de controlar, de poner todo el esfuerzo en mejorar la seguridad en nuestros municipios. Es decir, una idea de esta está fuera de órbita, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. ¿Existe un problema de seguridad? Existe. ¿Hay medidas que se están tomando? Se están tomando. ¿Hay que profundizar? Sí hay que profundizar. Pero hay que aportar ideas, entre todos. Como digo, hay que aportar ideas para profundizar este modelo productivo de inclusión social desde la dirigencia. ¿Cuáles son las políticas, las propuestas que hacemos los dirigentes sindicales para que este país siga avanzando,
siga creciendo, siga generando empleo. Esta es la discusión del momento. Desde que empezó este conflicto yo lo estuve escuchando las veces, las oportunidades que pude a Gutiérrez, y más o menos siempre lo escuché en este mismo tono. A mí me parece importante marcar lo que está haciendo Clarín con el duro cruce. Sí. Me parece que, porque se está repitiendo y se está multiplicando en todas partes, como si de verdad hubiera una confrontación y hubiera violencia cruzada. Y acá no hay ninguna violencia cruzada. Esto es lo que han repetido acá hay un medios. foco de violencia con los mismos personajes de toda la vida, que ya los conocemos a todos y no vamos a descubrir nada nuevo si decimos que son patoteros, ¿no? Ciertamente. No, y me parece que creo que sería interesante, no sé, supongo que desde el municipio Gutiérrez han hecho reclamos a los medios que dicen que es un cruce claro, no de amenazas, nada que ver, nosotros no tenemos ningún cruce, no tenemos... Mirá, ayer estuvimos hablando con trabajadores, ex trabajadores de Covelia, que son vecinos de Quilmes, los conozco, me votaron. Me dijo, intendente, nosotros queremos votar con ustedes. Bueno, quédense tranquilos, mi propuesta y mi decisión es esta, muchachos, no hay ningún problema. Ahora, si se trata de encuadramiento sindical, ¿no es cierto? Muy bien, compañero Moyano, compañero Cholo García, secretario de la Federación de Municipales, hay una comisión arbitral en la Confederación General del Trabajo, tanto de Moyano como la secretaria nuestra, que conduce el compañero Caló, que claramente puede dirimir estos términos, claro. ¿No es cierto? Pero el tema es que en el Estado no está la actividad privada, entonces le corresponde, por la ley de asociaciones profesionales, por la ley de contrato de trabajo y por el estatuto de la Confederación General del Trabajo que conduce Moyano, el encuadramiento sindical de los futuros trabajadores que pasan al municipio son municipales y no hay discusión que hacer.